Capítulo 1. ¿Qué es el mulch y cómo funciona en las plantas? Para comenzar a entender por qué el mulch es tan fundamental para el crecimiento saludable y vigoroso de las plantas, primero debemos entender qué es exactamente este material y cuál es su función básica en el ecosistema del suelo y la planta. El mulch, en su forma más simple, es una capa de materia orgánica o inorgánica que se coloca sobre la superficie del suelo alrededor de las plantas. Esta capa puede estar hecha de hojas secas, paja, corteza, compost, restos de madera, plástico o incluso piedras. Sin embargo, cuando hablamos de mulch para el crecimiento de plantas fuertes y rápidas, nos referimos principalmente al mulch orgánico, porque este tiene propiedades que van mucho más allá de solo cubrir el suelo. Funciones básicas del mulch. El mulch actúa principalmente como una barrera protectora para el suelo, y tiene varias funciones vitales. Conserva la humedad. Al cubrir la tierra, el mulch reduce la evaporación del agua. Esto significa que el suelo se mantiene húmedo por más tiempo, lo que permite que las raíces de las plantas accedan a agua constante sin sufrir estrés hídrico. Esta humedad constante es fundamental para que las plantas puedan crecer con rapidez y fortaleza. Regula la temperatura. El mulch crea una especie de aislamiento térmico. Durante el calor del día, evita que el suelo se caliente demasiado y durante las noches frías protege contra las heladas o bajas temperaturas. Esto mantiene las condiciones del suelo más estables, lo cual es crucial para la salud radicular y la actividad microbiana. Controla las malas hierbas. Al cubrir la superficie del suelo, el mulch bloquea la luz solar que necesitan las semillas de las malas hierbas para germinar, reduciendo la competencia por recursos con las plantas que queremos cultivar. ¿Por qué el mulch hace que las plantas crezcan más fuertes y rápido? Ahora bien, la respuesta más profunda y fascinante está en cómo el mulch interactúa con el suelo y las plantas, no solo a nivel físico, sino biológico y químico. Mejora la estructura del suelo y la actividad biológica. El mulch orgánico, a medida que se descompone lentamente, se convierte en alimento para un sinfín de microorganismos, bacterias, hongos, lombrices y otros organismos beneficiosos. Estos organismos descomponen la materia orgánica en nutrientes esenciales que luego las plantas absorben por sus raíces. Además, la presencia constante de materia orgánica ayuda a formar agregados en el suelo, que son pequeñas partículas de tierra que se unen formando una estructura porosa y esponjosa. Esto permite que el suelo retenga mejor el agua, pero también que drene el exceso, evitando encharcamientos dañinos. Las raíces pueden crecer y expandirse con facilidad en esta estructura, lo que facilita la absorción de nutrientes. Liberación lenta y constante de nutrientes. A diferencia de los fertilizantes químicos que liberan nutrientes rápidamente, el mulch actúa como una fuente natural de nutrientes de liberación lenta. Cuando se descompone, el mulch libera nitrógeno, fósforo, potasio y otros minerales esenciales en cantidades graduales que las plantas pueden aprovechar durante largos periodos sin riesgo de quemarse o sufrir deficiencias. Estimula las relaciones simbióticas. Al mejorar la vida microbiana, el mulch favorece también la formación de relaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y ciertos hongos beneficiosos llamados micorrizas. Estas micorrizas extienden la superficie de absorción de las raíces, incrementando la capacidad de la planta para captar agua y nutrientes esenciales, lo que se traduce en un crecimiento más vigoroso. Protección contra el estrés ambiental. Con el mulch, las plantas sufren menos estrés por temperaturas extremas o sequías pasajeras. Esta reducción del estrés permite que las plantas canalicen su energía en crecer y fortalecerse, en lugar de dedicarse a defenderse o recuperarse del daño ambiental. Mejora la aireación y evita la compactación. El mulch evita que la superficie del suelo se compacte por la lluvia o el riego, manteniendo espacios de aire que son vitales para la respiración de las raíces y los microorganismos. Resumen de por qué el mulch ayuda a crecer plantas más fuertes y rápidas. Mantiene humedad constante y temperatura estable. Alimenta al suelo y mejora su estructura física. Proporciona nutrientes de liberación lenta y constante. Favorece microorganismos beneficiosos y relaciones simbióticas. Protege a las plantas del estrés ambiental. Evita compactación del suelo, mejorando la respiración radicular. Esto explica
cómo una simple capa de material orgánico en la superficie puede desencadenar toda una serie de procesos que se reflejan en plantas más sanas, resistentes y con un desarrollo acelerado. Capítulo 2. Tipos de mulch y cómo elegir el mejor para tus plantas. Para entender completamente cómo el mulch ayuda a que las plantas crezcan más fuertes y rápido, es fundamental conocer los diferentes tipos de mulch que existen y las características que hacen que cada uno sea más adecuado para distintas plantas, climas y suelos. El mulch no es un material único ni universal. Puede ser orgánico o inorgánico, y cada tipo cumple funciones similares, pero con diferencias importantes en sus beneficios y en la manera en que interactúan con el entorno. Mulch orgánico. La vida que nutre al suelo. El mulch orgánico está compuesto de materiales que se descomponen con el tiempo y aportan nutrientes al suelo. Entre los más comunes encontramos hojas secas, son fáciles de conseguir y se descomponen rápido, aportando nutrientes básicos al suelo. Además, crean una capa ligera que retiene la humedad y permite buena aireación. Paja y heno. Muy usados en huertos y cultivos agrícolas, son excelentes para mantener la humedad y controlar las malas hierbas. La paja tiene un efecto aislante mayor, lo que protege mejor las raíces en climas fríos. Corteza y astillas de madera. Su descomposición es más lenta, por lo que proporcionan protección prolongada, pero liberan nutrientes de forma más paulatina. Son ideales para arbustos y plantas perennes porque mantienen la estructura del suelo y evitan la erosión. Compost. Aunque es más nutritivo y activo, también puede usarse como mulch cuando se coloca en capa moderada. Además de proteger el suelo, agrega microorganismos beneficiosos y materia orgánica muy rica. Restos de cultivos y residuos vegetales. En permacultura y agricultura regenerativa, usar residuos orgánicos propios de la plantación cierra el ciclo de nutrientes y mejora la fertilidad natural. Mulch inorgánico. Protección sin nutrición directa. El mulch inorgánico está hecho de materiales que no se descomponen ni aportan nutrientes, pero cumplen funciones importantes como control de malezas y regulación térmica. Algunos ejemplos: plástico negro o láminas de polietileno, muy usados en agricultura comercial para evitar malas hierbas y mantener humedad, aunque pueden afectar la salud del suelo a largo plazo al limitar la aireación y la actividad biológica. Piedras, grava o mulch decorativo de roca. Aportan protección física y estética, regulan temperatura y evitan erosión, pero no benefician directamente al suelo ni a la nutrición de las plantas. Geotextiles, materiales permeables que permiten el paso de agua y aire, usados como base bajo mulch orgánico para mejorar control de malezas y drenaje. ¿Cómo elegir el mejor mulch para tus plantas? La elección del mulch depende de varios factores. Tipo de planta. Plantas perennes y arbustos se benefician de mulches de descomposición lenta como corteza o astillas, mientras que hortalizas y plantas anuales prefieren mulch que aporte nutrientes rápidos, como hojas secas o compost. Clima. En zonas muy calurosas, mulches que reflejen luz y mantengan frescura, como corteza clara o piedras, pueden ser útiles, mientras que en zonas frías el mulch debe proteger mejor del frío y mantener la temperatura, paja, hojas secas. Condiciones del suelo. Suelos pobres y arenosos necesitan mulch nutritivo para enriquecer la tierra, mientras que suelos arcillosos y compactos se benefician de mulch que mejore la estructura y evite compactación. Disponibilidad de materiales. Lo ideal es aprovechar materiales locales y renovables para hacer mulch, cerrando ciclos naturales y minimizando costos y residuos. Tiempo y mantenimiento. Algunos mulches requieren reponerlos cada temporada, mientras que otros duran años. Esto también influye en la elección. El impacto del tipo de mulch en el crecimiento y fuerza de las plantas. La composición y características del mulch influyen directamente en cómo las plantas se desarrollan. Mulch orgánico nutre y mejora el suelo, fortaleciendo raíces y facilitando la absorción de nutrientes. Mulch inorgánico, si bien no alimenta, protege el suelo y evita competencia con malas hierbas, lo que indirectamente favorece el crecimiento. La textura y grosor del mulch influyen en la retención de humedad y en la oxigenación del suelo, elementos clave para que las plantas no solo crezcan rápido, sino fuertes y resistentes a enfermedades. La elección adecuada evita problemas como compactación, exceso de humedad o falta de nutrientes que pueden debilitar las plantas. Este conocimiento es fundamental para cualquier persona que quiera aplicar mulch en su jardín,
huerto o terreno de manera efectiva y responsable, sacando el máximo provecho a sus beneficios. Capítulo 3. El proceso de descomposición del mulch y su impacto en la salud del suelo. Cuando colocamos mulch sobre la tierra, algo fascinante y muy complejo comienza a suceder bajo esa capa aparentemente sencilla. La descomposición del mulch es el motor fundamental que impulsa muchos de los beneficios que hemos mencionado hasta ahora. Desde la mejora de la estructura del suelo hasta el aporte de nutrientes vitales para las plantas. En este capítulo, vamos a explorar con profundidad cómo ocurre este proceso, quiénes participan y por qué es tan esencial para que el mulch haga que las plantas crezcan más fuertes y rápido. ¿Qué es la descomposición y por qué es tan importante? La descomposición es el proceso natural mediante el cual la materia orgánica se descompone en sustancias más simples. Esta transformación es llevada a cabo principalmente por microorganismos como bacterias y hongos, así como por organismos más grandes como lombrices y otros invertebrados. Este proceso no solo convierte el mulch en nutrientes disponibles para las plantas, sino que también crea una gran cantidad de materia orgánica estable llamada humus, que mejora la calidad física, química y biológica del suelo. Las etapas del proceso de descomposición. Fragmentación inicial. Los organismos más grandes, como lombrices y algunos insectos, comienzan fragmentando la materia orgánica, haciendo que la superficie del mulch sea más accesible para microorganismos más pequeños. Actividad microbiana. Bacterias y hongos comienzan a descomponer los materiales complejos como celulosa, lignina y otros compuestos vegetales. Durante esta etapa se liberan nutrientes importantes como nitrógeno, fósforo y potasio en formas que las plantas pueden absorber. Formación de humus. Los restos parcialmente descompuestos se transforman en humus, un material oscuro y rico en nutrientes que mejora la capacidad del suelo para retener agua y aire. ¿Quiénes son los principales actores en la descomposición? Bacterias. Son las responsables de la descomposición rápida de materiales simples, liberando nutrientes esenciales. Hongos. Descomponen materiales más resistentes como la lignina y la celulosa, elementos que las bacterias no pueden procesar fácilmente. Lombrices. Mezclan el suelo con materia orgánica, mejorando la estructura del suelo y la aireación, además de fragmentar el mulch. Otros invertebrados, como ácaros, colémbolos e insectos, que ayudan en la fragmentación y aceleran el proceso. Cómo la descomposición mejora la salud del suelo y fortalece las plantas, incrementa la fertilidad natural. La liberación constante de nutrientes durante la descomposición nutre las plantas de manera equilibrada, evitando deficiencias o excesos que puedan dañarlas. Mejora la estructura del suelo. El humus generado ayuda a crear un suelo más esponjoso y aireado, facilitando el desarrollo radicular. Aumenta la capacidad de retención de agua. Los suelos ricos en materia orgánica pueden retener más agua, lo que es vital para que las plantas tengan un suministro constante y no sufran estrés hídrico. Fomenta la biodiversidad del suelo. Un suelo saludable y vivo es capaz de mantener y atraer organismos beneficiosos que protegen las plantas de enfermedades y plagas. Factores que afectan la velocidad de descomposición. Tipo de mulch. Materiales como hojas frescas se descomponen rápido, mientras que corteza o madera tarda meses o años. Humedad. La actividad microbiana es mayor en suelos con humedad adecuada. Temperatura. En climas templados o cálidos, la descomposición es más rápida que en climas fríos. Aireación. Un suelo bien aireado favorece la actividad de microorganismos aeróbicos esenciales para la descomposición. Relación carbono-nitrógeno, CN. Mulches con un equilibrio adecuado entre carbono y nitrógeno se descomponen mejor y no causan deficiencias temporales de nitrógeno. Comprender este proceso es crucial para saber cómo manejar el mulch, cuándo reponerlo, qué materiales usar y cómo cuidar el suelo para maximizar sus beneficios. La descomposición no es solo un ciclo, es la base que transforma una simple capa de restos vegetales en un motor vivo que impulsa el crecimiento vigoroso de las plantas. Capítulo 4. Cómo el mulch protege las plantas del estrés ambiental y favorece su resiliencia. Hasta ahora hemos visto que el mulch actúa como una capa protectora para el suelo y una fuente nutritiva para las plantas. Pero otro aspecto fundamental es cómo el mulch ayuda a las plantas a resistir y recuperarse del estrés ambiental, haciendo que crezcan no solo rápido, sino con fuerza y capacidad para enfrentar desafíos como sequías,
temperaturas extremas o enfermedades. Estrés ambiental. ¿Qué es y por qué afecta tanto a las plantas? El estrés ambiental es cualquier condición externa que dificulta el crecimiento o la salud de una planta. Puede ser falta o exceso de agua, temperaturas muy altas o bajas, exposición al viento o a la radiación solar intensa, ataques de plagas o enfermedades, suelos pobres o contaminados. Cuando una planta está bajo estrés, sus procesos vitales se alteran. La fotosíntesis baja, la absorción de nutrientes se dificulta y puede acumular toxinas que afectan su desarrollo. Todo esto hace que crezca lento, débil o incluso muera. El mulch como escudo natural frente al estrés. Retención y regulación de humedad. El mulch mantiene el suelo húmedo por más tiempo, evitando que las plantas sufran sequías pasajeras. En situaciones de escasez de agua, esta humedad constante puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la planta. Aislamiento térmico. El mulch actúa como una manta que protege las raíces del calor extremo durante el día y del frío intenso por la noche. Esto evita que las plantas sufran daños celulares que afectan su metabolismo. Reducción de la erosión y daño físico. El viento fuerte o la lluvia intensa pueden erosionar el suelo y dañar las raíces superficiales. El mulch evita que el suelo se desprenda y protege las raíces, manteniendo a las plantas estables. ¿Cómo el mulch fortalece la resiliencia de las plantas? Promueve un crecimiento radicular profundo y saludable. Al mantener condiciones óptimas en la zona radicular, las plantas desarrollan raíces fuertes y extensas, lo que les permite acceder a más agua y nutrientes y sostener un crecimiento vigoroso. Aumenta la resistencia a plagas y enfermedades. Un suelo sano y bien protegido con mulch tiene microorganismos beneficiosos que compiten con patógenos y plagas, disminuyendo su impacto. Mejora la capacidad de recuperación. Las plantas que crecen en suelos mulchados tienen mejores reservas energéticas y pueden recuperarse más rápido después de periodos de estrés. Ejemplos prácticos de protección con mulch. En climas áridos, el mulch puede reducir la evaporación hasta en un 70%, prolongando la humedad útil para las plantas. En huertos, el uso de mulch ha demostrado disminuir la incidencia de enfermedades fúngicas al limitar el contacto de las hojas con el suelo húmedo. En áreas de fuertes vientos, el mulch previene la pérdida de suelo y protege plántulas jóvenes que son más vulnerables. Este capítulo demuestra que el mulch no solo es un aliado para nutrir, sino que es un protector activo que permite a las plantas adaptarse y sobrevivir en ambientes cambiantes y a veces hostiles. Su uso responsable y adecuado puede transformar un jardín común en un espacio resiliente y próspero. Capítulo 5. El papel del mulch en la nutrición y ciclo de nutrientes de las plantas. En los capítulos anteriores ya hemos mencionado que el mulch no solo protege y conserva el suelo, sino que también es una fuente vital de nutrientes para las plantas. Pero, ¿cómo es que esta capa de materia orgánica puede influir tan profundamente en la nutrición de las plantas y en el ciclo natural de nutrientes? En este capítulo vamos a descubrir con detalle cómo el mulch participa en la fertilidad del suelo y en el equilibrio de los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas. El mulch como fuente de nutrientes. El mulch orgánico, al descomponerse, libera una variedad de nutrientes indispensables para las plantas. Nitrógeno, N, fundamental para la formación de proteínas y el crecimiento de hojas y tallos. Fósforo, P, vital para el desarrollo de raíces y la floración. Potasio, K, ayuda a la resistencia frente a enfermedades y regula el equilibrio hídrico. Otros micronutrientes, como calcio, magnesio, hierro, que son esenciales en pequeñas cantidades para procesos metabólicos. El proceso de liberación de estos nutrientes es gradual, lo que permite que las plantas los absorban poco a poco, evitando deficiencias o toxicidades. Como el mulch ayuda al ciclo natural de nutrientes. La naturaleza funciona en ciclos donde la materia se transforma y se recicla constantemente. El mulch es una pieza clave en este ciclo porque retiene nutrientes en el suelo, evita que se pierdan por lixiviación, lavado por agua o erosión. Proporciona alimento para microorganismos, que a su vez facilitan la mineralización de nutrientes. Cierra el ciclo de nutrientes. Al usar restos vegetales y materia orgánica para mulch, devolvemos al suelo lo que las plantas han absorbido, creando un ciclo sostenible. Importancia del equilibrio en el suelo. El mulch no solo aporta nutrientes,
sino que también ayuda a mantener el equilibrio químico del suelo. Esto se traduce en pH adecuado para la absorción de nutrientes, mejor disponibilidad de minerales. Evitar acumulación tóxica de ciertos elementos. Cuando el suelo está en equilibrio, las plantas pueden tomar lo que necesitan sin desperdiciar energía, lo que favorece un crecimiento más rápido y fuerte. La interacción con fertilizantes y prácticas agrícolas. El uso adecuado de mulch puede reducir la necesidad de fertilizantes químicos, ya que mejora la fertilidad natural del suelo. Además, cuando se combinan con prácticas como el compostaje, rotación de cultivos y cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno, el mulch potencia estos sistemas integrados. Consecuencias de no usar mulch o usarlo mal: pérdida rápida de nutrientes por erosión o lavado. Disminución de la actividad microbiana y fertilidad del suelo. Mayor estrés para las plantas y desarrollo más débil. Dependencia de fertilizantes externos con impacto ambiental negativo. Capítulo 6. Cómo el mulch ayuda a controlar las malas hierbas y mejorar el manejo del jardín. Uno de los beneficios más prácticos y valorados del mulch es su capacidad para controlar las malas hierbas, esas plantas indeseadas que compiten con nuestros cultivos por agua, nutrientes y luz. Pero, ¿cómo logra el mulch esta función y por qué es tan efectivo? En este capítulo vamos a desentrañar los mecanismos detrás de este control natural, y además exploraremos cómo el mulch facilita el manejo general del jardín o huerto. El problema de las malas hierbas. Las malas hierbas son plantas que crecen en sitios no deseados y pueden afectar seriamente el desarrollo de las plantas cultivadas. Su competencia directa por recursos limita el crecimiento, reduce el rendimiento y en algunos casos puede atraer plagas o enfermedades. El control tradicional de malezas suele hacerse con herbicidas químicos o deshierves manuales, que tienen costos económicos, ambientales y de salud importantes. ¿Cómo el mulch actúa contra las malas hierbas? Bloqueo de luz solar. Las semillas de muchas malas hierbas necesitan luz para germinar. Cuando el suelo está cubierto con una capa suficientemente gruesa de mulch, esta luz no llega, impidiendo que las semillas broten. Dificultad física para emerger. Las semillas que sí logran germinar bajo el mulch enfrentan una barrera física para emerger, ya que deben atravesar la capa de material que las aplasta o retrasa, disminuyendo sus probabilidades de sobrevivir. Cambios en la temperatura del suelo. El mulch modera la temperatura del suelo, lo que puede afectar el ciclo de germinación de algunas malezas que requieren condiciones específicas de temperatura para crecer. Competencia indirecta. Al favorecer el crecimiento de plantas deseadas y microorganismos beneficiosos, el mulch ayuda a crear un ambiente menos favorable para las malas hierbas. Tipos y grosor de mulch para control de malezas. Para que el mulch sea efectivo en este sentido, la capa debe tener un grosor adecuado, generalmente entre 5 y 10 centímetros, dependiendo del material. Mulches como paja, corteza o hojas secas funcionan muy bien. Mulches inorgánicos como plásticos o geotextiles son aún más efectivos para controlar malezas, pero como vimos, pueden tener desventajas para la salud del suelo. Beneficios adicionales en el manejo del jardín. Reducción del trabajo manual, menos necesidad de deshierve y mantenimiento constante. Mejor conservación del suelo. Evita la erosión al proteger la superficie. Facilita la irrigación y fertilización. El mulch ayuda a mantener la humedad y los nutrientes cerca de las raíces, optimizando su uso. Estética y orden. Da un aspecto limpio y cuidado al jardín. Precauciones y buenas prácticas. Evitar colocar mulch demasiado cerca del tallo o tronco para prevenir enfermedades. Reponer la capa de mulch cuando sea necesario para mantener su efectividad. Usar materiales libres de semillas de malezas para no introducirlas accidentalmente. Supervisar la humedad para evitar que el mulch retenga exceso de agua que pueda favorecer hongos no deseados. Capítulo 7. Mulch y la conservación del agua. Un aliado imprescindible contra la sequía. En un mundo donde la crisis hídrica se intensifica, comprender y aplicar técnicas que optimicen el uso del agua se vuelve fundamental para cualquier persona que cultive plantas, desde agricultores profesionales hasta jardineros urbanos. El agua es el recurso esencial para la vida, y su manejo adecuado determina la salud de los suelos, la productividad de los cultivos y la sostenibilidad de los ecosistemas. En este escenario,
El mulch se presenta no solo como un simple recubrimiento del suelo, sino como una herramienta clave para conservar el agua y potenciar el desarrollo de las plantas. Este capítulo abordará con profundidad y detalle cómo el mulch contribuye a la conservación del agua, explicando los mecanismos físicos, químicos y biológicos implicados, analizando las mejores prácticas para su uso y explorando los impactos ambientales y sociales de su aplicación. El valor del agua para las plantas, fundamentos biológicos y fisiológicos. Para entender por qué conservar el agua es tan crítico, es necesario conocer cómo las plantas utilizan este recurso. El agua representa aproximadamente entre 70 y 90% del peso fresco de una planta, y participa en procesos vitales tales como fotosíntesis. El proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía química utiliza agua como reactante esencial para producir azúcares y liberar oxígeno. Sin suficiente agua, la fotosíntesis se detiene y la planta pierde energía para crecer. Transporte de nutrientes. Los minerales disueltos en el agua son absorbidos por las raíces y transportados a través del xilema hacia todas las partes de la planta. La falta de agua limita esta función y provoca deficiencias nutricionales. Regulación térmica. Mediante la transpiración, las plantas liberan vapor de agua para enfriar sus tejidos y evitar daños por el calor excesivo. La ausencia de agua reduce esta capacidad, aumentando el estrés térmico. Mantenimiento de la estructura celular. El agua mantiene la presión de turgencia dentro de las células, lo que sostiene la rigidez y forma de las hojas y tallos. La pérdida de agua causa marchitez y deterioro. Sin embargo, el agua disponible en el suelo es un recurso limitado y susceptible a pérdidas por evaporación, escurrimiento y lixiviación. Por eso, técnicas que ayuden a retenerla y maximizar su uso son esenciales para la supervivencia y crecimiento saludable de las plantas. La evaporación del agua en el suelo, un desafío constante. La evaporación es la pérdida directa de agua desde la superficie del suelo hacia la atmósfera. Es un proceso natural, pero influenciado por factores como radiación solar. El sol calienta la superficie, aumentando la energía cinética de las moléculas de agua y facilitando su paso a estado gaseoso. Viento. El movimiento del aire elimina el vapor de agua cerca del suelo, acelerando la evaporación. Temperatura ambiental. Temperaturas altas incrementan la evaporación al intensificar la energía disponible. Condiciones del suelo. La textura, color y humedad del suelo afectan la rapidez con que el agua se evapora. En suelos descubiertos y expuestos, la evaporación puede ser muy alta, especialmente en regiones cálidas y secas, generando un ambiente donde las plantas enfrentan escasez hídrica constante. ¿Cómo el mulch combate la evaporación y conserva la humedad? El mulch crea una capa protectora sobre la superficie del suelo que modifica significativamente las condiciones que favorecen la evaporación. Barrera física contra el sol y viento. La capa de mulch actúa como un escudo que bloquea la radiación directa del sol, evitando que caliente intensamente el suelo húmedo. Además, reduce la velocidad del viento sobre la superficie, disminuyendo el arrastre del vapor de agua. Conservación de la humedad superficial. Al limitar la evaporación, el mulch mantiene la humedad en la zona superficial del suelo, donde las raíces finas suelen ser más activas y absorben el agua disponible con mayor facilidad. Modulación térmica del suelo. El mulch también regula la temperatura del suelo, manteniéndolo más fresco durante el día y menos frío durante la noche, condiciones que favorecen la estabilidad de la humedad y la actividad biológica. Incremento de la materia orgánica y capacidad de retención hídrica. En el caso del mulch orgánico, la materia que se va descomponiendo mejora la estructura del suelo, aumentando su capacidad para absorber y retener agua, actuando como una esponja natural. La mejora de la estructura del suelo gracias al mulch. El suelo está compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua y aire. Su estructura determina la cantidad de espacio poroso disponible para almacenar agua y aire, dos elementos indispensables para las raíces y microorganismos. Cuando el mulch se descompone, incrementa el contenido de materia orgánica, lo que favorece la formación de agregados estables, que crean poros de diferentes tamaños para almacenar agua y facilitar el intercambio gaseoso. Mejora la infiltración del agua, permitiendo que las lluvias o riegos penetren más profundo y se almacenen en el perfil del suelo. Previene la compactación, que reduce el espacio poroso y limita la absorción de agua.
Reducción del escurrimiento y erosión. En pendientes o suelos compactos, el agua puede escurrir rápidamente sin infiltrarse, causando pérdidas significativas y problemas como la erosión, que daña la estructura del suelo y reduce la fertilidad. El mulch reduce la velocidad del agua superficial al dispersarla sobre una mayor área y proteger el suelo, permitiendo una mayor infiltración y disminuyendo la pérdida de agua útil para las plantas. Beneficios directos para las plantas en condiciones de sequía. Prolonga la disponibilidad de agua. El mulch mantiene el suelo húmedo durante periodos más largos, evitando que las plantas sufran estrés hídrico entre riegos o lluvias. Protege las raíces. La capa aislante protege las raíces de temperaturas extremas y evita que se sequen. Fomenta raíces más profundas y fuertes. Al mantener un ambiente estable y húmedo, las plantas desarrollan sistemas radiculares más extensos que acceden a reservas de agua más profundas. Disminuye la competencia con malas hierbas. El control de malezas reduce la competencia por agua, beneficiando a las plantas cultivadas. Tipos de mulch recomendados para la conservación de agua. Mulch orgánico. Los materiales orgánicos como paja, hojas secas, corteza triturada y restos de cultivos son altamente recomendados para conservar agua. Además de su efecto aislante, mejoran la fertilidad del suelo y la biodiversidad microbiana. Mulch inorgánico. La grava, piedras y mulches plásticos también reducen la evaporación, aunque no aportan nutrientes ni mejoran la estructura del suelo. El mulch plástico negro es común en cultivos comerciales, pero debe usarse con cuidado para evitar efectos negativos en la biota del suelo. Buenas prácticas para usar mulch en la conservación del agua. Aplicar una capa adecuada. Entre 5 y 10 centímetros suele ser la medida ideal. Capas muy delgadas no protegen bien, y capas muy gruesas pueden impedir la aireación. Reponer el mulch periódicamente, sobre todo si es orgánico, ya que se descompone y pierde efectividad. Evitar el contacto directo con tallos o troncos, para prevenir enfermedades fúngicas y pudrición. Combinar con riego eficiente. El mulch complementa sistemas como riego por goteo que maximizan el uso del agua. Seleccionar materiales adecuados según clima y tipo de suelo. Por ejemplo, en zonas cálidas, usar mulches más claros para evitar exceso de calor. Impacto ambiental y social positivo. El uso del mulch para conservar agua ayuda a reducir el consumo de agua. Disminuye la frecuencia y volumen de riego necesario, contribuyendo a la sostenibilidad hídrica. Prevenir la degradación del suelo. Al reducir la erosión y mantener la estructura, protege los ecosistemas y mantiene la productividad a largo plazo. Fomentar sistemas agrícolas resilientes, capaces de adaptarse a condiciones climáticas cambiantes. Reducir la dependencia de insumos externos. Al mejorar la salud del suelo, reduce la necesidad de fertilizantes y pesticidas, beneficiando la economía local y el medio ambiente. Ejemplos y casos de éxito. Diversos estudios y experiencias de campo muestran que la implementación de mulch puede reducir la evaporación del suelo en hasta un 70% en ciertos contextos, prolongando la disponibilidad de agua y aumentando la productividad. En regiones áridas, agricultores que han adoptado el mulch reportan cosechas más estables y menos pérdidas por estrés hídrico, demostrando su eficacia para enfrentar los desafíos del cambio climático.